Vamos a leer Mateo 14, versos 13 al 21. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos. Padre celestial, y esta mañana hemos abierto la Escritura una vez más. Hemos leído una porción de ella, una narración maravillosa, y rogamos que en nuestra mente y nuestro corazón no exista obstáculo para que esta semilla sea sembrada apropiadamente y podamos, Padre celestial, realmente comprender lo que en su intención original tú inspiraste. Que me guíes hoy a mí como el expositor para no solamente exponerlo, sino hacer y ayudar a mis hermanos a hacer aplicaciones responsables en esta época contemporánea en la que nos has puesto a vivir. Amén. Mateo registra una frase que resume la historia de la redención. Cuando la multitud le siguió, Jesús, queriendo apartarse de ellos, pero él sabía que la gente de todas maneras lo iba a seguir, se baja de la barca y dice: tuvo compasión. Inmediatamente hizo milagros y sanidades y multiplicó el alimento, los cuales son milagros igualmente que la salvación, que la compasión. Se requiere de un poder sobrenatural para multiplicar panes y peces, y se requiere de un poder sobrenatural para hacer diferentes milagros como los que se leen en la Escritura. Se necesita de un poder sobrenatural para levantarse de entre los muertos, y asimismo se requiere de un poder sobrenatural para que un hombre pecador un día se arrepienta, para que una mujer pecadora venga y diga: me arrepiento de mis pecados. Es un milagro igualmente que como se multiplican los panes y los peces. La compasión y el poder sobrenatural del Salvador en este pasaje ilustran de manera perfecta la historia salvífica, no solo de la Escritura, de la historia humana, sino que cada una de nuestras historias individualmente. El Señor ha hecho milagros de diferentes formas en nuestra vida, pero el mayor de ellos es el que nos ha resucitado de nuestra muerte espiritual. Este pasaje está claramente registrado en los otros evangelios: Marcos 6, versos 30 al 44, Lucas 9, versos 10 al 17 y Juan capítulo 6, versos 1 al 4. Jesús en este momento escucha la noticia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Inmediatamente decapitaron a Juan, ahora le llegan las noticias a Jesús. Por la virtud de su divinidad, obviamente Jesús ya sabía esto, ¿no? Jesús ya sabía lo que había sucedido exactamente con Juan el Bautista. Una de las cosas que se resaltan en el pasaje anterior para poder conectar esto y saber que estamos obviamente interpretando en su contexto, es que Herodes Antipas tenía una mezcla de creencias en donde, según él, Juan el Bautista había resucitado, y ahora por eso estos poderes milagrosos estaban ocurriendo en la vida de este hombre llamado Jesús. Para mayor confusión de Antipas, para mayor confusión de Herodes, y también al mismo tiempo para afirmar y confirmar en sus discípulos que él era el Mesías,
inmediatamente Jesús procede a realizar milagros asombrosos. Empieza a sanar gente y ahora va a multiplicar la comida. Pasa de sanar a la gente a multiplicar el alimento que necesitan. Y para una multitud aproximadamente de unas 10,000 personas. Los subtítulos que aparecen en nuestras Biblias obviamente no son inspirados, ¿sí? En algunos de los salmos aparecen un título del salmo, una pequeña explicación, algunas de esas, eso se llama perícopa, algunas de esas sí son inspiradas, pero estos subtítulos que aparecen no son inspirados, alguien los puso para identificar estas narrativas. Y generalmente en nuestras Biblias aparece la alimentación de los 5,000, pero dice Mateo que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Al menos habían allí unas 10,000 personas, y no es que más. La multitud le sigue caminando y según los relatos paralelos de los otros evangelistas, muchas de estas personas llegan antes que Jesús. Cuando él iba en la barca, llegan antes que Jesús para encontrarle en donde él se bajó. Cuando Jesús llega, sucede lo mismo que había sucedido en otras ocasiones. Si leímos y predicamos sobre Mateo 4, Jesús vio a mucha gente reunida en los lugares a donde él iba y los veía como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellos. Una vez más, el Señor tiene compasión de la gente. Muchos líderes en aquel momento anhelaban tener multitudes que lo siguieran, pero no con el propósito de tener compasión de ellas. Muchos líderes anhelaban multitudes y lamentablemente, al igual que hoy, hay hombres y mujeres que anhelan multitudes que le sigan. ¿Por qué? Porque las multitudes traen beneficios grandes, traen grandes problemas, pero también traen grandes beneficios, ¿no? En aquel momento los famosos cristos falsos, muchos de ellos, incluso el mismo libro de los Hechos los relatan, que anhelaban las multitudes que los siguieran porque les daban poder, porque les daban popularidad, porque podían sacarles dinero. Roma anhelaba las multitudes en alguna medida para hacer más grande su ejército. En fin, la gran mayoría de líderes en aquel momento anhelaban las multitudes para sus propios beneficios. Aquí Mateo nos está diciendo que Jesús, cual verdadero Hijo de Dios, estaba intentando huir de las multitudes, pero cuando éstas de todas maneras se le acercaban, tenía compasión de ellos. Si ustedes leen los relatos de los evangelios en varias partes, Jesús huía de las multitudes, buscaba ir a lugares privados, buscaba estar con los de la foto, ¿verdad? Con solo unos cuantos, con los 12, y a veces decía, ni los 12, solo 3, vengan, mucha, ¿verdad? Porque Jesús buscaba tener estos momentos de intimidad con Dios y de realmente gozar de la paz y del grupo pequeño al cual podía realmente enseñarle. Pero las multitudes para él nunca fueron un momento para aprovecharse y hacerse de más nombre. Al contrario, tuvo compasión de ellos. Se acerca la noche y los encargados de este evento masivo, ¿sí? Yo he estado en diferentes organizaciones de eventos masivos. Como buenos pentecostales, en aquel tiempo nos gustaba meternos a lo que llamamos en Guatemala elegantemente chonguengues, ¿verdad? Fiestas, ¿verdad? Que eran eventos masivos, campamentos de jóvenes grandes, conciertos, reuniones de padres de familia. Miren, ¿en qué no anduvo uno metido? A uno le gustaban estos eventos, ¿no? Los encargados de este evento masivo buscan ser responsables, ¿no? Y hablan con Jesús y le dicen que la cosa se estaba complicando. Ya estaba viniendo la noche, el lugar era desolado, no había alimento y probablemente ya llevaban mucho tiempo siguiendo a Jesús en un lugar así, tan inhóspito. Cuando hay multitudes siempre hay complicaciones, siempre. Fuera de las enfermedades y las dolencias, la siguiente necesidad de mayor urgencia es el alimento. La siguiente necesidad de mayor urgencia en ese momento es el pollito campero, ¿verdad? Porque toca alimentar a la gente. La propuesta de los discípulos es que la gente se vaya a la ciudad o a la aldea más cercana para ir a comprar su propia comida. Incluso la región más habitada de Galilea en aquel momento,
la abundancia de las aldeas rurales no hubiese podido generar una cantidad de alimento para una multitud tan grande como la que aquí se registra. Incluso los pueblos más grandes y más formales rara vez tenían más de 3,000 personas habitando. Imagínense alimentar a 10,000 personas. Era un asunto complicado, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, los mundiales de fútbol, cuando se hacen las olimpiadas o cuando se hacen eventos así tan masivos, ¿no? Se buscan países o ciudades que tengan la capacidad de albergar a tanta persona que llega. Se cree que el Mundial de Fútbol de 1994 es el primer mundial que yo sí me recuerdo bien, ¿verdad? Ya tenía yo más conciencia del fútbol, que ven, no estoy tan viejito. Es el mundial a que más gente ha asistido. Se cree que superó el 1,000,000 de visitantes en Estados Unidos de las diferentes naciones y los diferentes fanáticos del fútbol, ¿no? Hace unos cuantos años se hizo la Eurocopa, se unieron 2 países aquí en Europa del Este y en ese momento el presidente de la organización de fútbol en Europa era Michel Platini. Él intentó hacer algunos arreglos con los dueños de hoteles y cosas así en esas ciudades y no se podía, era demasiada la gente que llegaba para poder atenderla, porque se requería de alimentos, se requería de hospedaje, se requería de diferentes cosas, ¿no? Entonces aquí vemos algo parecido, ¿no? Los encargados de este evento, los discípulos, están preocupados porque de verdad esto se puede complicar. Y para ajuste de cuentas, Jesús les devuelve la responsabilidad y les dice, verso 16, ayúdame, Willy, la siguiente diapositiva. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Jesús no estaba hablando en un sentido figurado. No estaba hablando de denles alguna especie de alimento espiritual, ¿no? A estas 10,000 personas. Jesús está hablando en el sentido literal. Denles comida física. Los discípulos declaran su impotencia frente al maestro y lo único que tenían en las manos eran 5 panes y 2 peces. La respuesta de los discípulos es un tanto irónica porque dicen, este menú campero de 2 piezas no nos va a alcanzar para alimentar a 10,000, ¿verdad? El pan y el pescado eran alimentos básicos de la dieta palestina. La carne, pues obviamente no se comía carne de cerdo en la cultura judía, era un animal impuro, pero sí se comía res o cordero, otro tipo de carne, y esta era rara porque sí era más costosa, ¿no? Y se comía excepto en las fiestas. Los maestros o líderes que en aquella época se levantaban y empezaban sus enseñanzas, normalmente ellos no eran responsables de alimentar a sus discípulos. Los discípulos, si él quería ser mi discípulo, él tiene que ver cómo consigue su propia comida. De hecho, algunos maestros se elevaban a tal arrogancia que decían, consigan comida y sustento para ustedes y también para mí. Porque ustedes son los que me necesitan a mí. Yo soy el maestro. Así que ustedes miren cómo me alimentan y cómo se alimentan ustedes. Algunos maestros, algunos teólogos creen, algunos historiadores, que eran muy rara la ocasión en donde algunos maestros sí eran lo suficientemente adinerados como para proveer para sus discípulos, pero esto era algo muy raro, ¿sí? Aquí Jesús, cual maestro, asume el papel de anfitrión y proveedor. El antiguo énfasis de la hospitalidad judía incluía proporcionar comida y alojamiento a los invitados, ¿sí? Y aquí Jesús no, en alguna medida, delega esto a sus discípulos, pero sus discípulos le dicen, maestro, nosotros no podemos. Entonces Jesús básicamente les está enseñando, esto es cierto, ustedes no pueden, yo sí. Jesús toma en sus manos este insignificante plato de comida en términos de cantidad, lo bendice y luego se lo da a sus discípulos y sus discípulos se lo dan a la gente. Todos comen, se sacian y luego, como buenos organizadores del evento, recogen lo que sobró. Pero la idea de la palabra original del griego no es tanto lo que la gente desperdició, no, sino que los discípulos recogieron lo que sobreabundó. No es lo que el patojo, es que ya no quiero, mami. No, no fue que, sobró, a ver, démelo. No, es que repartieron y todo esto sobró.
y lo organizaron para llevar 12 cestas llenas. Algunos teólogos dicen que cestas no eran las cestas que uno cree del mercado, ¿no? Que agarra la señora y se la pone y es una gran cesta. Algunos creen que eran 12 cestas llenas del tamaño que cada uno de los discípulos podía llevar en sus manos y tener alimento para los siguientes días. Podría ser una idea que cabe dentro del relato. Esta narración está resaltando eso, que Jesús, cual maestro, proveedor y anfitrión, tenía la capacidad de realmente atender a toda esta gente. En aquel tiempo se esperaba que los anfitriones de las casas, cuando invitaban a comer o hacían un banquete o una fiesta, tenían casi que la obligación social de hacer suficiente comida, no para que alcanzara, sino que siempre era casi una obligación que sobrara. Jesús aquí llena precisamente también esta idea y esta figura. El relato de Mateo, al igual que los otros relatos de la multiplicación del alimento que se encuentran en otras partes de la Biblia, porque no solamente están en los evangelios, en el Antiguo Testamento ustedes van a ver un par de situaciones, como por ejemplo con el profeta Eliseo, que pongan tanta cantidad de pan, si no estoy mal es segundo libro de Reyes capítulo 4, y denle de comer a esos 100 hombres. Pero eso no va a alcanzar, y el profeta dice, alcanzará. Y alcanzó. Esta multiplicación de comida no es la única vez que hay en la Escritura, también lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero estas multiplicaciones de comida, digamos, o de alimento, no son simplemente para que los leamos y digamos, wow, qué poderes. No, no solamente para eso. Esto es lo fantástico, lo fascinante de estudiar esto en su contexto y el significado al que apuntan. Estos milagros apuntan a realidades superiores y definitivas. ¿Qué está hablando a Jesús aquí? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Estos milagros son asombrosos y en primer lugar deben causar en el creyente una admiración suprema al Señor, cuyo poder no solamente es abstracto y subjetivo, no es solo un asunto de ánimo, de ideas, de aquello que es intangible. El poder del Señor trasciende de aquello que no se toca ni se ve a la realidad material. Este es el Dios en el que creemos en la Biblia, que no solamente es capaz de hacer milagros en el ámbito abstracto, subjetivo, en el interior de la persona, en la mente de la persona, sino que su poder es tal que también el mundo material puede experimentar el poder sobrenatural de Dios. No solo la sanidad de las enfermedades, sino los elementos para sostener la vida corporal están bajo el poder sobrenatural de nuestro Señor. Aún más que admirar el poder sobrenatural de nuestro Señor, estos relatos están registrados para que el creyente ponga su mirada en el concepto de lo que llamamos el banquete celestial. Y eso lo pusimos en el anuncio que les enviamos y que publicamos en redes sociales. Estos elementos contextuales nos pueden dar una indicación de la situación de esta audiencia. Empecemos por ahí. El relato de Juan, capítulo 6, verso 9, que es exactamente el relato de esta multiplicación de panes y peces, nos deja saber que estos panes que tenían en ese momento los discípulos, antes de ser multiplicados, estos panes eran panes de cebada. La cebada era el grano más simple y más barato en el mercado. Era un grano tan barato que incluso se utilizaba para alimentar a los animales. Aquellas personas que comían pan de cebada era porque eran personas de escasos recursos, eran personas que no tenían para comprar granos de mayor calidad, como el trigo u otros de estos, ¿no? Para una audiencia como esta, que estaba experimentando escasez, no solamente en ese momento en el desierto cuando estaban con Jesús, sino probablemente en su vida diaria. Este milagro de la multiplicación de los panes era un milagro que anticipaba la futura realidad bajo la mano proveedora del Mesías. Por eso decimos que este milagro fue una prefiguración de lo que en la mentalidad judía se conoce como el banquete celestial. ¿A qué nos referimos con el banquete celestial o el banquete mesiánico?
es una representación simbólica de las bendiciones de la era venidera, en la que los elegidos por Dios comparten una rica fiesta con el Mesías. En el Nuevo Testamento a menudo se representa con otro lenguaje, como las bodas del Cordero, en donde Jesucristo mismo es el novio y la iglesia es la novia y los invitados. El pensamiento judío construía el concepto del banquete mesiánico a través de pasajes bien importantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 25, verso 6, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Luego vemos referencias del mismo Jesús en algunas parábolas y algunas otras declaraciones, como por ejemplo en Lucas capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahí en sus bosquejos les puse algunas de las citas de las cuales se construye esta idea del banquete mesiánico en la era venidera. Otras declaraciones de Jesús, como la que hizo después de sanar al siervo del centurión, en donde profetiza que del oriente y del occidente vendrán muchos a sentarse a la mesa en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. El concepto del banquete mesiánico es una forma de describir aquel estado en el que los elegidos de Dios gozarán de bienaventuranzas, satisfacción y comunión total con el Señor. En un contexto actual como el nuestro, en donde el alimento rara vez escasea sobre nuestra mesa, en donde generalmente comemos lo que nos gusta y no solo lo que se puede. Seamos honestos, realmente sí, a mí, pues obviamente mi esposa y mi suegra me dicen: a usted no le pregunto qué va a comer, usted debería comer esto, ¿verdad? Pero de vez en cuando yo les digo: pero es que yo tengo ganas de comer tal cosa. Vaya pues, y me complacen, ¿verdad? O nos complacen a otros, ¿verdad? Realmente nos cuesta dimensionar el contexto de lo que aquí estamos leyendo. La gente que aquí está es porque realmente está comiendo lo que se puede, ¿sí? Yo recuerdo muy bien en gran parte de nuestra niñez, donde lamentablemente nuestra familia empezó a experimentar problemas no solo económicos, sino que de diferente índole, ¿no? Mi papá regresó al tema del alcoholismo y todo lo demás, y nos la empezamos a ver a palitos. Y recuerdo que mi mamá, ¿no? Una mujer de verdad muy trabajadora, y le llegaban a pedir: hermana Amanda, hágame para el sábado 50 tamales. Vaya, ¿a cuánto me los hace? A tanto. Vaya, entonces ella agarraba el dinero que le daban y no hacía 50, sino que hacía 100, ¿verdad? Entonces siempre nos decía: miren, no tengo ganancia porque no hice 50 tamales, sino que hice 100. Y yo, en mi, de verdad, malagradecido el patojo, yo no me gustaba, porque mi mamá tenía en mente lo siguiente, ¿no? La siguiente semana, toda la semana siguiente, llevábamos de refacción al colegio pan con tamal, desayunábamos antes de salir tamal, regresábamos regresábamos a almorzar tamal y cenábamos tamal hasta que los tamales se acababan. Los jueves le pedían paches, y cuando le pedían paches, la siguiente semana comíamos paches. Le pedían chuchitos y toda la siguiente semana comíamos chuchitos. Hubo una época en mi adolescencia que yo decía: no más de la comida guatemalteca, ya estoy hasta acá. ¿Por qué? Porque comíamos lo que se podía. Cuando de repente había un cumpleaños de alguno de mis amigos y lo hacían en Pizza Hut o en McDonald's o algo así, yo era el niño más feliz del mundo porque me daban algo que yo no probaba constantemente. Cuando hablamos del banquete celestial o el banquete mesiánico acá, es porque esta gente experimentó de la mano del Salvador la provisión de algo que no todos los días tenían. Y es una pequeña anticipación de aquel momento, aquella era venidera en la que estaremos bajo la mano proveedora de Jesucristo, en donde no nos faltará nunca más nada. Díganme si no
al analizar este contexto, no solamente estamos mejor que esta gente y nuestra esperanza nos pone en una carrera en donde vamos a llegar a una meta en donde estaremos aún mejor de lo que aquí estamos. Yo me imagino que en aquella era venidera comeremos y lo mejor es que no engordaremos. No es casualidad que Pollo Campero tenga banquetes de alitas, ¿oyeron? Para cuando termine la prédica podemos hablar de esto también. Es irónico que el anfitrión de este banquete que estamos leyendo acá no estaba en un palacio bien acomodado con grandes salones y está arreglado todo el lugar donde está el comedor. Está en un lugar desolado, ¿sí? Está en un desierto. No tiene en este momento un palacio bien acomodado para recibir a sus invitados que vengan con sus mejores vestimentas. Los invitados que vienen a este banquete que Jesús está preparando acá no son 3 familias, son probablemente 10,000 personas. No había en ese momento una mesa de madera fina y carísima para que todos se sentaran. Había hierba y pasto en el cual todos se podían recostar. Este anfitrión no tenía mayordomos y servidores bien vestidos que llevaban una fina vajilla para servir a todos los demás, sino que tenía unos cuantos pescadores y unos cuantos recaudadores de impuestos y un guerrillero por ahí, que eran los servidores que empezaron a repartir la comida entre todos. Este anfitrión no tenía cocineros especializados y chefs que estaban preparando la comida para después servirla. Este anfitrión en sus propias manos tomó el pan y el pez y lo multiplicó. Este banquete tal vez no tenía todos estos elementos de los reyes, pero estoy seguro que cada uno de los que allí estuvieron sentados comiendo de la mano del Mesías prefirieron 1000 veces estar allí en ese desierto, comiendo y saciándose de ese pedazo de pan y de ese pescado, que estar en un palacio de un rey. Las cestas llenas de los discípulos, las que recogieron, realmente son una referencia a la abundancia que hubo en ese momento del milagro. De hecho, el griego original, como les decía, nos insta a prestar más atención a la abundancia más que al desperdicio. No es un desperdicio, es una abundancia, dice el griego original. D.A. Carson nos dice que lo que el Mesías provee es tan prodigioso que incluso las obras de su provisión son suficientes para proveer las necesidades de Israel. ¿Cómo aplicamos esto? Ahí en sus notas hay algunas aplicaciones importantes. Matthew Henry nos ayuda con un par de aplicaciones bien certeras. Dice, la bendición de Dios hace que lo poco baste para muchos y dure por largo tiempo. La provisión que Cristo hace para los suyos no es pobre y escatimada, sino rica y abundante. Todos y cada uno de nosotros podemos testificar de que esto es así. Y podríamos, estoy totalmente seguro que cada uno de los que estamos aquí podríamos dar testimonio de nuestra propia vida, de la rica bendición de Dios. Recuerdo un día que mi mamá derramó algunas lágrimas, era ya como no sé, ya estaba entrando la noche, yo ya me había entrado de jugar, a mí me gustaba mucho salir a jugar fútbol y ese día recuerdo que mi mamá salió, huele, para adentro, huele. Me entré, órale muchacha, me llamo mi mamá, me entré y mi mamá estaba como triste y recuerdo y decía, solo tengo 2 huevos, me dijo, y estaba ella, estaba mi hermano, estaba mi hermana y estaba yo. Mi papá pues estaba ya emproblemado en estas cosas. Y recuerdo que ella abrió la refri y no había mayor cosa y habían unas tortillas frías, una cebolla, unos tomates y 2 huevos. Y partió todo y hizo lo que aquí llamaríamos, ¿qué? Chilaquiles, ¿verdad? Y lo puso con un poco de aceite. Y yo recuerdo que lo sentí tan delicioso, ¿no? Y ella al final se animó porque vio que nos saciamos con mi hermano y con mi hermana.
y no, nos gustó lo que ella había hecho, ¿no? Y al siguiente día, pues la provisión de Dios vino y siempre había algo que comer por gracia y misericordia de Dios. Y eso se me quedó grabado en la mente. Años después, cuando estaba trabajando yo aquí en el colegio América Latina, recuerdo un día que un maestro salió de la tienda con unos chilaquiles, como los que mi mamá hacía. Y yo dije, ¿vos trajiste eso? No, me dijo, ahí los hacen en la tienda. Y corrí a la tienda y pasé comiendo como 2 o 3 meses todos los días eso, porque me trajo tan buenos recuerdos. Podríamos, estoy seguro, cada uno de ustedes hablar de que con una pequeña provisión que Dios ha traído a nuestra mesa, alcanza y a veces hasta sobra. Dios ha sido así para bendecir. Otra aplicación bien importante habla de la abundancia. La abundancia, digamos que viene a ser el contraste de la escasez en este sentido. Y dice Matthew Henry, la abundancia no debe contribuir al derroche, sino que la norma de la prosperidad es la economía, es decir, la buena administración. Cuando nos casamos con Cindy, obviamente empezamos bastante emproblemados, como como la gran mayoría de los matrimonios chapines, ¿verdad? Desordenados en alguna medida y todo lo demás. Y yo me recuerdo que mi mamá nos visitaba y también los papás de Cindy. Les decíamos, ay, sí, ustedes es que Cindy está ganando solo tanto, yo estoy ganando el mínimo, ay, no sé, ¿qué vamos a hacer? Estábamos platicando, ¿no? De lo poco que ganábamos. Y de repente mi mamá se levanta y abre la refri y me dice, vos quejándote de lo poquito que ganás y mira todo lo que hay aquí, me dice. Y empieza a sacar cosas y me empieza a regañar. Mira, esto se arruinó. Mira, esto se arruinó. Mira, esto se arruinó. No, que tienen que empezar a ordenarse más, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo me puse a pensar, es cierto, es cierto. Muchas veces no nos damos cuenta de que tal vez en una cuenta bancaria o tal vez, no sé, en la mano tal vez no tenemos una cantidad de dinero que a nosotros nos hiciese sentir bien, pero si realmente analizamos todo lo que tenemos, decimos, cuán abundante ha sido Dios para bendecirnos. Yo en esa oficina me postro y tengo un devocional personal y oro, y cuando estoy en el momento de agradecimiento a Dios, abro mis ojos y veo 1 o 2 carros ahí parqueados, veo que alguien está cocinando, oigo que mi esposa y mis hijos están bañándose o están haciendo esto, veo que mi suegro está saliendo a comprar algo, veo que volteo a ver y veo mi librera que ya no me caben libros y cada vez me regalan más o me mandan, mira William, te mando este libro, quiero ver qué pensás, y tengo libros en otro lado. Yo veo y tengo una computadora y tengo un iPad y un teléfono y tenemos instrumentos musicales y tenemos esto. Yo digo, de verdad Dios ha sido en extremo bueno con nosotros y vivimos en una época de gran abundancia. Ay de nosotros si no entendemos cómo administrar esta abundancia. Por eso es que varias veces a ustedes, a cada uno de ustedes me ha acercado con un libro, con algo de Dios, te lo regalo y les pregunto, ¿por qué? Porque Dios nos ha bendecido de esa manera. ¿Sí? Hay que aprender a administrar la abundancia, porque en efecto no vivimos como esta gente que se relata en este pasaje. No vivimos del día a día. Créanme, Dios ha sido bueno y es nuestro deber, en términos prácticos, administrar la abundancia que tenemos. Tal como los discípulos recogieron no el desperdicio, sino la abundancia de la provisión del Mesías. Una de las cosas que dice Pablo en Romanos 12 dice, aquel que tenga el don de dar, administre y dé con liberalidad. Eso significa que lo dé con orden, que sepa a quién dar, cuánto dar, que no derroche, sino que dé. Otra de las aplicaciones bien importantes que a mí me parecen en este pasaje es entender que Dios no está obligado a operar todos los días en nuestra vida por medio de milagros. El subtítulo que les puse allí en sus bosquejos es
los milagros no deben ser la norma. Dice Juan Calvino, de hecho no tenemos derecho a esperar que Cristo siga siempre este método de suplir de alimento a los hambrientos y sedientos. Pero es cierto que nunca permitirá que su propio pueblo carezca de las necesidades de la vida, sino que extenderá su mano desde el cielo siempre que vea que es necesario para aliviar sus necesidades. Todo lo que necesitamos y lo cual Dios se asegura que tengamos, todo ello procede de su mano. Procede porque Él es un Dios de gracia. Es nuestro deber siempre reconocer que no ha sido nuestra mano la que nos ha provisto todo lo que tenemos. De hecho, el Antiguo Testamento es claro y dice que para que no diga tu corazón, para que tú no digas, mi mano me ha dado esto, Dios te ha dado el poder para hacer la riqueza. Dios no está obligado a operar de milagro en milagro y por eso nos toca trabajar y organizarnos. Y cuando lo hacemos y prosperemos, siempre reconozcamos que es Dios quien nos ha provisto. Por último, esto también nos apunta y nos enseña en cuanto a la provisión para nuestra salvación. Dice el gran teólogo J.C. Riley, este milagro es un emblema vivo de la suficiencia del evangelio para satisfacer las necesidades del alma de toda la humanidad. Así como Dios ha sido bueno contigo en tu alimento, en tu transporte, en tu trabajo, en tu ropa, en tu techo, en todo, Dios ha sido abundante con ello. También Dios ha sido abundante en aquellas necesidades que tu alma, que tu corazón tiene. Nunca digas en tu corazón, ay, sí, Dios me ha bendecido con un esposo, con una esposa, con hijos, con casa, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? Dijo el banco. Sí, Dios nos ha bendecido con todo esto, pero es que siento que mi corazón está vacío. Si en alguna medida tú has dicho eso, yo te invito a que reflexiones una vez más y pienses en eso, porque Dios no ha sido abundante solamente en aquellas cosas que podemos tocar para nuestra vida corporal. Dios también ha sido abundante en misericordia y en gracia para todo aquello que en tu interior también se necesita. Dios no ha sido escaso solo para aquellas cosas de tu vida corporal. Dios ha sido también abundante para aquellas cosas de tu vida emocional, mental, salvífica. Nunca pienses que Dios sí te ha provisto para lo material, pero tu corazón está vacío. Si ese ha sido en alguna medida tu pensamiento, reflexiona y arrepiéntete, porque es mentira. Dios también ha provisto todo lo que tu alma necesita. El poder sobrenatural de nuestro Señor abarca el todo de tu realidad, tu cuerpo y tu alma. El ser humano necesita alimento en su cuerpo y asimismo Cristo ha sido este alimento para satisfacer las necesidades del alma, de la mente, del corazón. Amén. Pongámonos de pie, por favor.